Buenos días, Dios los bendiga. Hoy, lunes 4 de octubre, bendecidos sean todos en línea a través de este medio de comunicación, en el Facebook, la línea de la vida de los santos y el Evangelio del día, y al rato la Santa y Sagrada Eucaristía. Bendecidos todos a los franciscos, y hoy estamos celebrando a San Francisco de Asís, Francisco Rangel, el Padre, Tierra Blanca, bendiciones, su santo Francisco, Francisca del Palmar, Francisco, mi hermano Hernández, Dios lo tenga en su gloria, Francisco, doctor, Francisco Javier, bendiciones a todos, a todas, que el Señor los bendiga abundantemente. Hoy, día de San Francisco de Asís, Dios los colme de gracia y bendición. Escuchamos esta alabanza en este día lunes que el Señor nos regala. Bueno, pues hoy estamos a lunes, día de San Francisco de Asís, que Dios los bendiga a todos, a todas en el Señor, que el Señor nos guarde, nos llene de gracia en su presencia, nos llene de su amor, en este día de el seráfico San Francisco, que el Señor nos ha regalado en la vida de los santos. Escuchemos atentos en esta etapa de gracia y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Francisco de Asís en el año 1226. Dice que a San Francisco lo declaró santo el pueblo antes de que el sumo pontífice le concediera ese honor, y que si se hace una votación entre los cristianos, aún entre los protestantes, todos están de acuerdo en declarar que es un verdadero santo. Todos, aún los no católicos, lo quieren y lo estiman. Lo quieren los pobres, porque él se dedicó a vivir total pobreza, pero con gran alegría. Lo estiman los ecologistas, porque él fue el amigo de las aves, peces, las flores, las aguas, el sol, de la luna, de la madre tierra. Nació en Asís, Italia, en el año 1182. Su madre se llama Pica y fue sumamente estimada por
por él durante toda su vida. Su padre era Pedro Bernardone, un hombre muy admirado, muy admirador y amigo de Francia, por la cual le puso el nombre de Francisco, que significa pequeño francesito. Cuando joven, a Francisco lo que le agradaba era asistir a fiestas, paseos y reuniones con mucha música. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en la ciudad y al muchacho le sobraba dinero. Los negocios y el estudio no le llamaban la atención. Pero tenía la calidad de no negar un favor o una ayuda a un pobre siempre que pudiera hacerlo. Tenía 20 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos. Los prisioneros, la prisión duró un año y también de él aprovechó para meditar y pensar seriamente en la vida. Al salir de la prisión se incorporó otra vez en el ejército de su ciudad y se fue a combatir contra los enemigos. Se compró una armadura sumamente elegante y el mejor caballo que encontró, pero por el camino se le presentó un pobre militar que no tenía con qué comprar armas ni caballería, y Francisco, movido, lo regaló todos los lujos del equipo militar que él tenía. Esa noche en sueños sintió que le presentaban en cambio lo que él debía obsequiar, una armadura mejor para enfrentarse a los enemigos del espíritu. Francisco no llevó al campo de batalla porque se enfermó, y en plena enfermedad oyó que una voz del cielo le decía: ¿Por qué dedicarse a servir a los jornaleros en vez de consagrarse al servicio del jefe supremo de todos? Entonces se volvió a su ciudad, pero ya no a divertirse, a parrandear, sino a meditar en serio acerca de su futuro. La gente, al verlo tan silencioso y meditabundo, comentaba que Francisco probablemente estaba enamorado, y él comentaba: sí, estoy enamorado, y es de la novia más fiel y más pura y santificadora que existe. Los demás no sabían a quién se trataba, pero él sí sabía bien que se estaba enamorando de la pobreza, o sea, de una manera de vivir que fuera lo más parecido posible al modo totalmente pobre como vivió Jesús. Se fue convenciendo de que debía vender todos los bienes y darlos a los pobres. Un gran sacrificio. Pasando un día por el campo, encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él, pero sintió también una inspiración divina que le decía que si no obramos contra nuestros instintos, nunca seremos santos. Entonces se acercó al leproso y, venciendo la espantosa repugnancia que sentía, le besó las llagas. Después de que hizo este acto heroico, logró conseguir de Dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre a favor de los demás. Desde aquel día empezó a visitar a los enfermos, a los hospitales y a los pobres, y les regalaba cuanto llevaba consigo. Un día, rezando ante el crucifijo en la iglesia de San Damián, le pareció oír que Cristo le decía 3 veces: Francisco, tienes que reparar mi casa porque está en ruinas. Él creyó que Jesús le mandaba a arreglar la pared de la iglesia de San Damián, que estaba muy deteriorada, y se fue a su casa y vendió su caballo y una buena cantidad de telas del almacén de su padre, y le trajo dinero al padre capellán de San Damián, pidiéndole que dejara quedarse allí, ayudándole a reparar esa construcción que estaba en ruinas. El sacerdote le dijo que lo aceptaba el quedarse allí, pero que el dinero no se lo aceptaba. Le tenía temor a la dura reacción que había de tener su padre, Pedro Bernardone.
Francisco dejó el dinero en una ventana y al saber que su padre enfurecido venía a castigarlo, se escondió prudentemente. Pedro Bernardone demandó a su hijo Francisco ante el obispo declarando que lo desheredaba y que tenía que devolverle el dinero, consiguiendo con las telas que había vendido. El prelado devolvió el dinero al airado papá y Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y de su manto, lo entregó a su padre diciéndole: hasta ahora he sido hijo de Pedro Bernardone. De hoy en adelante podré decir: Padre nuestro que estás en el cielo. El señor obispo le regaló el vestido de uno de sus trabajadores del campo, una sencilla túnica de tela ordinaria amarrada a la cintura con un cordón, y Francisco trazó una cruz de tiza sobre la nueva túnica, y con esa vestidura que pasara el resto de su vida. Ese será el hábito de los religiosos después. El vestido de un campesino pobre y de un sencillo obrero. Se fue por los campos arando y cantando. Unos guerrilleros lo encontraron y le dijeron: ¿usted quién es? Él respondió: yo soy el heraldo o mensajero del gran rey. Los otros no entendieron qué le quería decir con esto, y en cambio de su respuesta le dieron una paliza. Él siguió lo mismo de contento, cantando y rezando a Dios. Después volvió a Asís a dedicarse a levantar y reconstruir la iglesia de San Damián, y para ello empezó a recorrer las calles pidiendo limosna. La gente que antes lo habían visto rico y elegante y ahora lo encontraban pidiendo limosna y vestía tan pobremente, se burlaba de él, pero consiguió que con qué construir el pequeño templo. Ese nombre era queridísimo por los franciscanos de todo el mundo, Porciúncula, porque en la capilla llamada así, donde Francisco empezó su comunidad, se llama Porciúncula. Significa pequeño terreno. Era una finca chiquita con una capilla en ruinas, estaba a 4 kilómetros de Asís. Los padres benedictinos le dieron permiso de irse a vivir allá, y nuestro santo le agradaba el sitio de los pacíficos y solitarios, y porque la capilla estaba dedicada a Santa Virgen, a la Santísima Virgen. En la misa de la fiesta de los apóstoles San Matías, el cielo le mostró lo que esperaba de él, y fue por medio del evangelio de ese día en el que el programa de Cristo se dio a sus apóstoles cuando lo envió a predicar. Dice así: vayan a proclamar que el reino de Dios está cerca. No lleven dinero, ni sandalias, ni doble vestido para cambiar. Gratis ha recibido, den también gratuitamente. Francisco tomó esto a la letra y se propuso dedicarse al apostolado, pero en medio de la pobreza más estricta. Cuenta San Bernardo que se encontró con el santo un hombre a quien un cáncer le había desfigurado horriblemente la cara. El otro intentó arrodillarse a sus pies, pero Francisco se lo impidió y le dio un beso en la cara, y el enfermo quedó instantáneamente curado. Y la gente decía: no se sabe qué admirar más, si el beso o el milagro. El primero que se le unió a la vida del apostolado fue San Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís, el cual invitaba con frecuencia a Francisco a su casa, y por la noche se hacía el dormido y veía que el santo se levantaba y empleaba muchas horas a dedicarse a la oración, repitiendo: mi Dios y mi todo. Le pidió que lo admitiera como su discípulo, vendió todos sus bienes y los dio a los pobres, y se fue a acompañarlo a la Porciúncula. El segundo compañero fue Pedro de Cateneo, canónigo de la Catedral de Asís, y tercero fue Fray Gil, célebre por su sencillez. Cuando ya Francisco tenía 12 compañeros, se fueron a Roma
a pedirle al Papa que lo aprobara de su comunidad. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de la limosna que por el camino le daban. En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a pobreza. Pero al fin un cardenal dijo, no les podemos prohibir que vivan como lo manda Cristo en el Evangelio. Recibieron la aprobación y se volvieron así a vivir en pobreza, en oración y en santa alegría y gran fraternidad junto a la iglesia de la Porciúncula. Dice que Inocencio III vio en sueño que la iglesia de Roma estaba a punto de derrumbarse y que aparecían dos hombres a ponerle el hombro e impedir que se derrumbara. Uno era San Francisco, fundador de los franciscanos, y el otro San Domingo, fundador de los dominicos. Desde entonces el Papa se propuso aprobar estas comunidades. A Francisco lo atacaban a veces terribles tentaciones impuras para vencer las pasiones de su cuerpo. Tuvo algunas veces que revolcarse entre espinas. El pobre repetía lo del santo antiguo. Trato duramente a mi cuerpo porque él trata muy duramente a mi alma. Clara, una joven muy santa de Asís, se entusiasmó por esa vida de pobreza y oración y santa alegría que llevaban los seguidores de Francisco, y abandonando su familia oyó hacerse monja según su sabia dirección. Y Santa Clara fundó las damas pobres de las Clarisas que tienen hoy el convento en todo el mundo. Francisco tiene la rara cualidad de hacerse querer de los animales. Las golondrinas le seguían en bandadas y formaban una cruz por encima de donde él predicaba. Cuando estaban solos en el monte, una mirla venía a despedirlo con sus cantos cuando era la hora de la oración de la medianoche. Pero si el santo estaba enfermo, el animalito no lo despertaba. Un conejito lo siguió por algún tiempo con gran cariño. Dice que un lobo feroz le obedeció cuando el santo le pidió que se dejara de atacar a la gente. Francisco se retiró por 40 días al monte de Albernia a meditar, y tanto pensó en las heridas de Cristo que él también se le formaron las mismas heridas en las manos, en los pies y en el costado. Los seguidores de San Francisco llegaron a ser tan numerosos que en el año 1219, en una reunión general llamada el capítulo de las esteras, se reunieron en Asís más de 5,000 franciscanos. El santo le emocionaba mucho ver que en todas partes aparecían vocaciones y que de las más diversas regiones le pedían que le enviara sus discípulos tan fervorosos a que predicaran. Él les insistía que amaran muchísimo a Jesucristo y a la Santa Iglesia Católica, y que vivieran con el mayor desprendimiento posible hacia los bienes materiales, y no se cansaba de recomendarles que cumplieran lo más exactamente posible todo lo que mandó el Santo Evangelio. Francisco recorría campos y pueblos invitando a la gente a amar más a Jesucristo y repetía siempre el amor. El amor no es amado. La gente lo escuchaba con especial cariño y se admiraba de lo mucho que sus palabras fluían en los corazones para entusiasmarlo por Cristo y su religión. Dispuso ir a Egipto a evangelizar al sultán y a los mahometanos, pero ni el jefe de musulmán ni sus fanáticos seguidores quisieron aceptar su mensaje. Entonces se fue a Tierra Santa a visitar la devota peregrinación de los santos lugares donde Jesús nació, vivió y murió: Belén, Nazaret, Jerusalén. El recuerdo de este piadoso visita
suyas. Los franciscanos están encargados desde hace siglos de custodiar lugares santos de Tierra Santa. Pero no, por no cuidarse bien de las calientísimas arenas del desierto de Egipto, se enfermó de los ojos y cuando murió estaba casi completamente ciego. Un sufrimiento más que el Señor le permitía para que ganara más premios para el cielo. San Francisco, que era un verdadero poeta y le encantaba recordar los cantos, los campos, cantando bellas canciones, compuso un himno a las criaturas a las cuales alababa a Dios por el sol, la luna, la tierra, las estrellas, el fuego, el viento, el agua y la vegetación. Alabado sea mi Señor por el hermano sol, la hermana tierra y por los que saben perdonar. Le agradaba mucho contarlos y hacerlos aprender a los demás. Poco antes de morir hizo que sus amigos lo cantaran en su presencia. Su saludo era paz y bien. Cuando solo tenía 44 años sintió que se le llegaba la hora de repartir a la eternidad, dejando fundada la comunidad de franciscanos y de las hermanas clarisas. Con esto constituyó enormemente empobrecer a la Iglesia Católica y a extender la religión de Cristo por todos los países del mundo. Los seguidores de San Francisco, franciscanos, capuchinos y clarisas son el grupo religioso más numeroso que existe en la Iglesia Católica. Y el 3 de octubre del año 1226, acostado en duro suelo, cubierto con un hábito que le había prestado de limosna y pidiendo a sus seguidores que se amen siempre como Dios lo ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría, paz y amor. Cuando apenas había transcurrido 2 años después de su muerte, el sumo pontífice lo declaró santo y en todos los países de la tierra se venera y se admira este hombre sencillo y bueno que pasó por el mundo enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido de los bienes materiales y enamorado de nuestra buen Dios. Fue él quien popularizó la costumbre de hacer pesebres de Navidad. San Francisco de Asís, pídele a Dios que lo amen tan inmensamente como lo lograste amar tú. Bueno, pues esta es la vida de San Francisco de Asís, que hoy el Señor nos invita a tener en esta bendición. Bendiciones a todos los franciscos, las franciscas que tenemos en este día de bendición, en este día del Señor. Bendiciones a todos. Bueno, vamos a este momento del Evangelio del día. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, las cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió por el camino que también bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se acercó y ungió
sus heridas con aceite y vino y los vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios. ¡Julio! ¡Julio! Apaga la bomba que no me escucho en la transmisión. De igual modo, un levita pasó. Sucedió que por el camino, bajó un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante, pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño de la mies, al dueño del mesón, y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, pues hoy en este día el Señor nos está regalando sobre el día de San Francisco de Asís. Nos pone este doctor de la ley que está específicamente preguntando. Ya se escucha mejor, ¿verdad? Ya se escucha bien. Infórmenme. Este doctor de la ley se pone a preguntar a Jesús sobre cuál es el mandamiento más grande. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Fíjense que aquí es como una pregunta formulada de la cual, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Nos habla el Señor sobre toma, mira este formulario y esto hazlo. Toma, estas oraciones son las oraciones poderosas. Toma, mira esta novena y esta novena te va a conseguir que alcances la vida eterna. Y por consiguiente ese punto es el espíritu de la cual muchos de nosotros estamos buscando una vida de atajos. Mira, por este atajo es más corto, por este atajo te ahorras la penitencia, por este atajo te ahorras el ayuno. Y por esta forma inmediatamente queremos encontrar atajos. Y este hombre le pregunta: ¿qué debo de hacer para conseguir? Como que, mira, se me antoja una Coca-Cola, vémela, tráemela, consíguemela. Es como una acción de la cual nosotros también en el pensamiento le venimos y ponemos una vela o unas flores y: Señor, concédeme esto, consígueme esto. Es igual que concédeme. Y le hacemos la novena y le hacemos un propósito de venir más a misa con el fin de que me des esto. ¿Qué debo de hacer para conseguir? ¿Qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dice, sabiendo que es un doctor de la ley, le pregunta a Jesús para que se conteste él. Pues realmente, ¿qué lees en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Y él contesta la misma palabra de Jesús, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Has contestado bien? ¿Haces eso y vivirás? Haces eso y vivirás. Jesús le dice: vivirás, no dice que va a conseguir la vida eterna. Porque el conseguirlo significa practicarlo, ponerlo en práctica, continua y constantemente. Muchos de nosotros decimos: es que Padre, el hacerlo a mi prójimo, amar a mi prójimo como a mí mismo, como mi alma, como mi corazón, como mi espíritu,
amarlo como a mí mismo, pues significa que debo de perdonarlo siempre, significa que debo de tener redención, misericordia siempre, significa que debo de tener una continua cercanía siempre. Y por eso el Señor inmediatamente le contesta, has contestado bien. En las contestaciones, la mayor parte nos vamos a decir de bien. Bien, haz eso y vivirás. El asunto es hacerlo. Ahí viene el asunto. Muchos de nosotros podemos tener buenas teorías teológicas y buenas teorías de ámbito pastoral y buenos planes pastorales, pero lo tenemos por escrito, o lo tenemos en la cabeza, o lo plasmamos en las libretas. Pues hazlo y vivirás. Ese es el asunto que el Señor nos dice. Tú y yo tenemos los mandamientos, los sacramentos, sabemos cumplir los domingos, la realidad dominical. Pues ahora a vivirlo, no nada más a cumplirlo. Has contestado bien, ahora a vivirlo en el nombre de Jesús. Entonces aquel doctor, para sacarse algo de la manga, inmediatamente le contesta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta esta pequeña parábola. Un hombre bajaba de Jericó a Jerusalén. Es un trayecto un poco difícil porque hay asaltantes, hay maleantes, hay rateros, hay de todo en ese trayecto de Jerusalén a Jericó. Jesús sabe el plan social de las circunstancias que recorren los caminos y de la cual se sabe cómo es que hay muchos asaltantes en ese trayecto. Y un hombre cayó en manos de unos ladrones, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y sucedió que un hombre sacerdote bajaba por ahí. Y como es mi día de purificación, no puedo tocar a nadie impuro con sangre. Y no hizo nada. Y ese sacerdote puede hablar de mí, pero no se te olvide Juana García, María Luisa López Narváez, Silvia Muñoz, que tú también eres sacerdote desde el bautismo. Betty Gómez, tú también eres sacerdote desde el bautismo, y habla de ti y de mí, que bajó sin hacer nada. Bajó un levita, que es aquel que sabe realmente de la casta de Leví, la casta sacerdotal, un hombre que cumple determinadamente esas exigencias, y pasó y se fue de largo, se fue adelante, siguió adelante. Lo vi y no me conmovió, no me estremeció, no me contuvo esa situación de verlo. Y enseguida pasó un samaritano que iba de viaje y se compadeció. Entonces el prójimo es aquel que está cerca y se compadece de ti, se estremece porque tienes dolor, porque tienes esa situación de verte con esa convalecencia, con esa dificultad. Y en el momento se compadeció, ungió